Señores, estamos en Sin Salida Radio Show, un placer. Muy bien. Señores, importante para nosotros salir, como cada episodio que hacemos, salir para darle las mejores informaciones a ustedes. Y en esta ocasión, pues le pedimos que por favor, ahí mismo, con ustedes también viendo el video, por favor, debajo, ahí está saliendo nuestras redes sociales, Sin Salida Radio Show. Así que ve y dale like, comenta. La campanita. Y la campanita, que no se nos olvidar. Suscripción. Un placer a Neudi Peralta por este lado y presentando al panel de los debatientes de esta tarde. Así como ustedes por aquí, Amado Bernabel Jr., como siempre, tirando candela por esta boca. Ay. Miguel Tejada, presentándole temas picantes cada vez más, que avanzamos en nuestros programas. Ahí. Amado Bernabel, que Dios se le bendiga a todos y a todas, y para nosotros es un honor, un orgullo estar con ustedes trayendo temas frescos de actualidad para que todo el mundo se nutra de nuestros temas. Señores, hoy tenemos un tema importantísimo, como cada episodio que nosotros hacemos. Tenemos un tema súper especial y es hablando sobre la evaluación que utiliza el Ministerio de Educación, el MINER, que en estos meses ha tenido unos temas muy candentes en las redes sociales, ¿verdad, Amado? Amén, es así, es así. Y el cambio y la transformación por la que ha pasado la forma de evaluación a los estudiantes. ¿Y qué ha pasado, Amado Bernabé, en ese sentido con la evaluación? Porque hay algunos padres que están un poquito como perdidos, que no entienden qué es esto de los indicadores de logro, porque cuando van donde los docentes a preguntarle por la nota de esos muchachos, hay problemas. No entienden que el indicador de logro, que la rúbrica, o sea, el sistema de educación. ¿Qué es lo que hace educación? ¿Qué es lo que hacen los docentes con este proceso? ¿Cómo no? Del año escolar 2017-2018 hacia atrás, se evaluaba por contenidos. Y dicho sea de paso, la ordenanza que rige la evaluación del sistema educativo nacional es la 196 con su enmienda en la 198. Muy bien. Entonces, la evaluación por contenidos era por medio del cual los docentes le daban al final del mes una evaluación de examen a los estudiantes, sí, y un examen final. Pero ya con la nueva forma de la evaluación por competencia, todo ha cambiado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ha cambiado? O sea, ¿cuáles son esos parámetros que en educación han cambiado que necesitamos entender? Claro. Muy bien. ¿Por qué ha cambiado todo? Porque lo definitivo para un estudiante aprobar una asignatura o no era un examen final o un examen, sí, del mes y el examen del semestre, porque era por semestre y ahora es el año. Ahora, en la evaluación por competencias, el examen no es definitivo para pasar. Porque el estudiante lo que tiene que mostrar ante el docente son las competencias. Sí. Por periodos. Antes era mensual, un examen mensual, una evaluación mensual y después un examen final ya cuando terminaba el semestre. Ok, o sea, estamos hablando entonces, para poner en contexto, que antes se manejaba tipo universidad, que era por semestre. Las universidades trabajan, ¿verdad?, 2 semestres, igual nosotros entonces trabajamos 2 semestres como docentes, solo que en periodos diferentes. Pero que ahora, o antes más bien, había un examen que definía lo que tú sabías. Si tú no sabías el examen, te perdías ahí mismo. El examen era lo definitivo. Exacto. Y por eso existían muchos docentes que decían, si veían que un estudiante tenía alguna situación, o ellos, como todos los adolescentes que tienen situaciones no con los profesores, con los padres, con un vecino mayor, y se aprovechaba, y en el examen final, pues ahí el profesor hasta lo quemaba, si era, por decirlo así, popularmente. Pero en evaluación por competencia es totalmente diferente. Se va evaluando durante el proceso. Bien. Ustedes saben que, disculpa, Aneuri, sí, todo eso ustedes lo ponen muy bonito y muy bien. Pero yo entiendo, ¿verdad?, que de la manera en que se está evaluando no estaba mal para nada.
porque se la estamos poniendo muy fácil a los muchachos. Sí. Y lo que estamos creando, por decirlo así, un grupo de vagos. ¿Por qué? Mira lo que sucede. ¿A qué te motiva el examen? Esos exámenes periódicamente. Pues a tu estudiar. Pero tú le das un contenido a un niño ahora que está lleno de distracciones en todos los lados. Y en 2 meses, él no se va a acordar de todo eso. Sin embargo, tú lo motivas con un examen periódicamente. ¿Y qué él va a hacer? Pues va a repasar el contenido que ya le fue dado. Entonces, para implementar lo que ustedes dicen, yo entiendo que debemos de primero formar a nuestros maestros, todos los dados, darle muchos talleres, prepararlos totalmente para ellos enfrentar esta nueva modalidad. Hay Pero un problema. hasta que eso no suceda, no podemos entrar ahí en esta materia. Ahí hay un problema Ahora, yo le serio. voy a hacer una pregunta. Ay. ¿Y qué es lo que usted quiere que haga? Que continúen dando los exámenes, mi hermano. Pero de que en la vertiente de esto es que el estudiante conozca el material, se familiarice con el material. Entonces, mientras tú le das materiales para que él estudie en su casa, se supone que el estudiante tiene que conocerlo a plenitud. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En esa evaluación que se está haciendo ahora, el error que yo veo, Su error, lo que usted ve. es lo que yo veo, Ok. que no hay seguimiento. Es el único problema que tiene ese. Porque contenido hay de más. A los muchachos se les da contenido para que dure una semana completa sin tener que mirar ni para la derecha ni para la izquierda. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que el seguimiento que se le está dando a esa aplicación es muy poco, porque, por ejemplo, un alumno entra a las 8 de la mañana al colegio y sale a partir de las 12 del mediodía. De 12 a 10 de la noche, ¿quién le da seguimiento a ese joven? ¿Quién le da seguimiento para ver si está haciendo las clases, si está estudiando? Porque yo puedo agarrar una hora y tú me dices, cópiate 3 páginas, y te copio las 3 páginas y me voy a jugar. Ya eso se olvidó. Entonces, pero no hay un seguimiento de estudio hacia ese joven para que se aprenda lo que está Ok, copiando. yo pregunto. ¿Dónde entonces entra el papel de los padres? O sea, a mí me dan clase de 8 a 4. De 8 a 4 los docentes son encargados de hacer todo ese proceso, pero también de dejar algunas tareas para la casa, donde se supone que entonces los padres es que deben entonces darle seguimiento ahí, porque el profesor le da seguimiento desde la escuela, pero entonces los padres desde la casa verifican los cuadernos. Sí, pero el problema es, varón, Ajá. que ahora mismo papá y mamá están trabajando. Sí. Porque la situación económica y los problemas que hay en casa, dentro de hogar, son muy grandes. Y un solo trabajando en la casa no puede mantener el hogar. Ahora, lo que yo digo en ese punto es que el maestro ahora mismo se está haciendo la vida más fácil. Porque el maestro dice, de la página 15 a la 20 del libro tal, vamos a copiar y a estudiar. Está bien, excelente, le diste material. Pero ¿cuándo debaten el material? ¿Cuándo se confronta el material con el estudiante y el profesor? A ese punto que yo llego. Porque que tú se la des y si él no la quiso hacer en su casa, pero cuando él retorne al otro día, que tú comiences a darle el seguimiento que debe de llevar ese material para que ese niño exponga. Voy con Amado, que Amado siento que tiene una respuesta a esta incógnita o disyuntiva que Amadito ha planteado. Sí, en la evaluación por competencias, Sí. el estudiante es poco lo que tiene que hacer en su casa. Exacto. Porque la evaluación es en el proceso, en el aula. El maestro suministra unas explicaciones, Sí. previo a unos materiales, a unos contenidos, pero se discuten en el aula y en el aula se hacen las prácticas. Entonces, en evaluación por competencias, se evalúa el hacer del estudiante, pero en el aula, en el taller. Ahí es donde viene que hasta se cambió la ordenanza de la 196 con su enmienda de la 198 a la ordenanza 22-2017, que es la que rige los contenidos Sí. para el sistema educativo nacional en cuanto a la secundaria.
en las asignaturas académicas. Entonces, el estudiante va a hacer su tarea y su práctica y sus prácticas en el aula. Y esas prácticas es lo que va a evaluar el profesor. ¿Qué es lo que pasa? Que es posible que existan muchos docentes que no hayan comprendido, diría un servidor, lo que es la educación por competencia. Porque ¿qué es una competencia? Una competencia no es más que una serie de habilidades que se desarrollan para ejercerla o utilizarla significativamente en la sociedad y en valores. Pero es en el aula donde el docente debe lograr que el estudiante desarrolle esas competencias y viene con un valor numérico que se le llama nota. Amado, perdón. Déjeme interrumpirlo ahí, porque hay un tema, hay una disyuntiva que yo como docente la he encontrado. Así es. El ministerio habla de conectividad. Pantallas, muy bien, pero si tú no tienes internet, hay problema. Segundo, la preparación al docente. El docente debe estar de 8 a 4 en un aula, pero ahora quieren algunas regionales y situaciones con el MINEL darle capacitación los sábados al docente. Pero hay otro problema. Ese docente reporta a la IRL, riesgo laboral. Si hay un problema en un sábado, ¿quién le va a responder a ese docente para contestar lo que tú decías ahorita? O creo que era Miguel que decía del tema de que al docente hay que prepararlo. Claro. Sí, pero si yo tengo que estar de 8 a 4 en una escuela, yo no puedo estar el día fin de semana cuando hay muchos que hacen maestría y estoy respondiendo a algo que está sucediendo en los grupos de chat que tienen los docentes. Lo digo como docente. Los sábados o un sábado o un domingo que el ministerio quiera tomarme a mí de mi trabajo, es un riesgo para mí. De tu tiempo. De mi tiempo primero, sí. Porque el riesgo laboral no me va a cubrir. Es un problema serio. Pero segundo, cuando vamos a hablar de los contenidos con los muchachos, Amado establecía que según la ordenanza, o más bien el sistema de educación establece que todo debe ser dentro del aula. Muy bien. Pero como yo, docente, en la mañana, por ejemplo, mi primera hora de clase, busco un contenido, video, todo lo demás con los muchachos. Lo ven, le doy el contenido, las explicaciones pertinentes, pero resulta que en los cambios de hora, al día siguiente, supone que ellos deben verificar su cuaderno, un diario reflexivo que el docente le ponga para ver de qué se trató la clase del día anterior, pero resulta que el estudiante llegó en el aire. Tiene que haber algo que el docente haga. Eso para mí es infuncional. Es infuncional, porque según usted. Eso, oye, que lo que pasa, para trabajar eso, tiene que ser con poco estudiante, eso es lo primero. Porque tú tienes que trabajar más personal, más cercano al estudiante. Y ahí hay otro para problema. Poder establecer eso. Ahí hay otro problema entonces. Entonces, las aulas de nuestro país, a veces tiene 40, 30, 20. 60 estudiantes. Yo estudié, cuando yo estudié habían 60 estudiantes en la escuela pública. Entonces, 60. Un profesor dando una explicación a 60 muchachos, quizás 2 la cojan, o 3, o 4. Porque hay gente que tienen el deseo de aprendizaje, pero hay otros que se distraen con cualquier cosa. Entonces, ¿cómo tú manejas de que ese estudiante, cuando tú estás explicando, te está prestando atención? Ahí es que yo voy. Entonces, no sé si ustedes conocen, dándole una mención, a la escuela de idioma que está aquí en Megacentro, que qué sé yo, que es francesa, la Unión Francesa, algo así. Sí, la Unión Europea. La Unión Europea, exacto, varón. Esas personas dan clase docente ahí, para idioma, cualquier idioma, pero ellos tienen una capacidad mínima en el aula. Ellos no pasan de 8 personas. ¿Por qué? Porque ellos debaten mucho los problemas del idioma dentro del aula. Ahora, ¿qué pasa? El profesor tiene manejo para esas 8 personas. El coger 3 segundos, 4 segundos con una persona lo puede hacer porque son pocos. Ahora, cuando tú dices que en un aula tú tienes 25, yo creo que me explique el profesor o que me explique el presidente del ministerio o que me explique el presidente cómo un profesor puede coger 25 estudiantes
y explicarle algo y que los 25 capten la idea. Los 25, eso es lo que mira, los 25 no van a captar la idea. Ahora hay un punto. El docente, cuando inicia su año escolar, hace una prueba diagnóstica para ver los tipos de aprendizaje que los estudiantes tienen. Tipos de aprendizajes. Si a Amadito le gusta aprender viendo video, o le gusta aprender solamente escuchando, o solamente leyendo, esa es su forma de aprendizaje. Y lo digo por experiencia propia mía. Yo en YouTube, por ejemplo, un PDF, yo soy difícil de comprenderlo. Ahora, yo te veo haciendo algo, yo ahí aprendo y lo hago igual que tú. Sí. Entonces, el docente debe tener la capacidad, obviamente, de evaluar a esos estudiantes y verificar, bueno, Pedrito, con los exámenes no le va bien. Pero Pedrito, cuando tú lo pones a escribir en el cuaderno, lo que aprendió en la clase, lo hace bien. Entonces, el docente tiene esa metodología, tiene sus estrategias de aprendizaje con los muchachos. ¿Dónde está el problema? No en el docente mayormente. Está en luego de que los muchachos salen de la casa, de la escuela, ¿qué hacen en ese tiempo hasta que regresan a la escuela? Porque es que el docente está ahí. El docente solamente tiene 1 hora o 2 horas de clase, que son 40 o 50 minutos. Con mucho más problemas. Con mucho más problemas también. Claro. Entonces el docente... Es complicado. Yo estoy diciendo esto desde mi punto de vista como docente. Yo sé que Amado también, en su práctica docente, también tiene su experiencia. Y entendemos la parte de ustedes porque ustedes son padres y tienen hijos. Sí. Por ejemplo, no es justo que un padre no conozca la portada del cuaderno de su muchacho. La conoció el día que le compró el cuaderno, toma. Pero después de ahí, Eso sucede. no le revisan el cuaderno. Mucho. Ajá. Eso sucede mucho. Tú sabes, Neuri, que por eso que yo pienso, ¿verdad?, que la modalidad está muy bien, pero todavía el sistema no está preparado para ello. Uh-huh. ¿Por qué? Yo entiendo que para aplicar esa modalidad por competencia se debe de eliminar las horas de clase hasta las 4 de la tarde. ¿Para qué? De esa forma, como muy bien mencionó Amado, se pueden dividir los grupos. Amado te va a dar esa respuesta. Amado, ¿qué es lo que sucede en el sistema de jornada escolar extendida o extendida escolar, como se dice? ¿En qué se aprovecha? Pero ¿cómo debe ser? Porque hay un problema ahí. Sí, vamos a ver, ¿verdad? Claro. Sí, en el sistema de jornada escolar extendida se debe de que al estudiante se le suministre la docencia hasta la 1 del día. Y el otro tiempo es para trabajarlo en las prácticas. Yo voy a poner el ejemplo del Cardenal Sánchez. Yo tengo una hija que estudia allá, que es hermana de Amado, Siberia, y a los jóvenes se le impartía la docencia hasta la 1 de la tarde, porque ellos se quedaban hasta las 5 de la tarde en el Cardenal, y era haciendo sus tareas. ¿Por qué? Porque está demostrado, aunque hay que involucrar al 100% a los padres, de que esas tareas, esas asignaciones que se le ponen a los estudiantes, en la generalidad de los casos, son muy pocos los padres que dicen que tienen tiempo para involucrarse en la tarea, y deben involucrarse. La escuela tiene que involucrar al padre. Entonces, ahí, en la jornada extendida, lo que debe existir es esa forma de que en vez de darle o suministrarle unas asignaturas optativas como son las que se le están dando, debe ser para que el estudiante pueda realizar sus tareas, porque en educación por competencia es en la misma escuela que el estudiante tiene que demostrar esa competencia delante de sus compañeros y delante del docente. Ahora, el docente tiene que ser el primero que debe demostrar esa competencia y cómo se hacen todas esas prácticas. Entonces, luego pedirle a los estudiantes que la hagan. Ahora, hay unas asignaciones y unos estudios que el estudiante tiene que hacer en su casa. Ahí entra, vamos a hablar en un momentito de esa parte de la responsabilidad de los padres. Por eso que se ha extendido. Antes había una evaluación mensual y a fin de mes se daba un examen. Ahora, la evaluación de ahora es 2 meses y 1 semana. Sí. Ahora es un periodo, que un periodo abarca 1 mes y 1 semana. Por ejemplo, agosto, octubre. Sí. De noviembre a enero, de febrero, marzo, abril,
junio. ¿Por qué? Porque como decían ustedes, bueno, hay un curso que tiene 40 estudiantes, como lo atiende el profesor, pero es por grupo, se va trabajando por grupo. Ahí va la pericia del profesor, la preparación del profesor, el interés del estudiante, porque en educación por competencia el estudiante sale altamente preparado para desarrollar su competencia en la sociedad significativamente. Yo tengo una pregunta. Adelante, Miguel. A Neuri, Amado. Ustedes que ya tienen bastante experiencia. Me cambió el nombre. Sí, Aneudi. Aneuri. bueno, Neuri. Sí. Eso bien. Eso fue un fallo técnico. Adelante. ¿Ustedes creen que en verdad ha dado resultado esta extensión del horario escolar? Ha dado resultado. Porque yo lo que veo en las redes que las competencias que han aprendido los chicos es a bailar dembow. Es a ver películas de Netflix. No digo que en todos los casos sea así, ni en todos los centros, pero pasa muchísimo. Sí. Usted empieza con opiripiropi y termina con popopopo. Gloria a Dios. Mira, Pero se lo saben todo. sí, No de la calle. es una situación en que sí. yo he visto que hablando ya en panel general, nuestra educación ha querido hacer muchos cambios drásticos. Y no que no son malos, no es que son malos. No son malos. Yo te voy a decir dónde radica el problema de educación. Porque, oye, lo que pasa, ellos se están basando a países que son tercermundistas, que son países súper desarrollados para nosotros, y ellos quieren coger esa competencia para formalizarla aquí. Pero ¿qué pasa? Todo lo han querido vaciar en un solo tiempo. Y lamentablemente la educación de nuestro país tiene 100 años de atraso. Para poder llevar esa competencia a 100 años luz, entonces tenemos que trabajar paso a paso. Y no lo hemos hecho. Aquí todo el mundo lo que quiere es, llega ahí al ministerio y es, yo voy a cambiar esto. Yo voy a cambiar esto, pero no hay una evaluación. ¿Cuántos maestros hay en nuestro país? No, mire. ¿Se sabe una suma de cuántos maestros hay? Sí, estamos por los 70 y pico. 70,000 y pico de docentes. 70,000. Bueno, usted me dijo 70, yo me iba a asustar. Yo digo, mire, lo de los campos lo votaron. Miles. Entonces, ¿y aspirantes? No, pero al concurso fueron 80 y habían plaza para 19. Entonces, yo quiero que me digan también si la Oficina de Educación conoce, el Ministerio de Educación conoce si todas las fortalezas y las debilidades de cada maestro. Te voy a responder. Ese otro punto. Te voy a responder. Mira, no es... Primero el centro educativo debe tener un control en ese sentido. Pues estamos feos. Luego se va al distrito, luego regional, luego ministerio, que esas estadísticas se envían a ellos. Todo centro educativo tiene que tener un control con sus docentes. Eso es así. Por eso los distritos tienen técnicos que son los que evalúan la clase, el docente, si tienen alguna situación, si tienen alguna necesidad. Esos técnicos van a los centros educativos. Yo tengo mis técnicos que cuando ellos necesitan alguna información mía o de la clase, van allá al centro y muy bien todo. Son personas muy bien. ¿Cuál es el tema de educación? En cuanto a educación es que tú no puedes pretender que algo que llega nuevo, querer generalizarlo sin crear un plan piloto. Si tú vas a hacer una casa, tú no puedes pretender que todo lo que tú tengas en mente lo vas a hacer de una vez de esa casa. Hay que hacer un plano primero. Tú tienes que hacer un plan piloto, es para ver qué te resulta. Ahora bien, con el tema de la jornada escolar extendida, hay un problema mayor. Quisieron implementarla en todo el país, pero no quisieron mejor implementarla en una localidad en específico para ver los resultados, luego de implementarla en otra zona. Por ejemplo, vamos a poner Santiago, vámonos para Santiago y Santiago entero tiene jornada extendida. Implementarlo allá, ver cuáles son un análisis FODA, como se le hace también a los productos y cosas, ¿verdad? Sí. Fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. A ver cuáles son esas cosas que hay que mejorar. No, educación piensa siempre general.
Y ese es el problema mayor que educación ha tenido, y eso es un mensaje que le decimos. Piensen primero, por ejemplo, Maito decía bien claro, si todo el que llega quiere poner algo nuevo, ¿por qué? No, deben fijarse proyectos de Estado, pero que sean continuos. Ok, se implementó esto, el que llegue ahí tiene que continuar hasta que termine, y después de que termine ese proyecto, continuar lo que él quiera, pero hay un proyecto que va en camino. No, el que llega, tumba, y no puede ser así. O cada año nuevo le añaden algo a la planificación. Sí. Este año se le añadió trabajar por proyecto, pero ni los que estaban dando los talleres para los proyectos estaban preparados, porque los técnicos regionales que le dieron los talleres a los técnicos distritales, se lo dieron fue corriendo, y eso no es así. Y estoy muy a favor de lo que dice Amadito, y lo que dice también Miguel. O sea, educación debe enfocarse en proyectos que sean viables, pero a un tiempo, 5 años. Que hay que hacer estudio, como le hacen estudios de mercado a cualquier supermercado, a cualquier empresa del mundo. Exacto. Tú tienes que hacerle un estudio. ¿Cómo tú haces un estudio? Coge un sector. Tú coges un sector y lo desgrana, el programa lo desgrana ahí en ese sector. Y el resultado que te dé. Son guandules, varón. Claro. El resultado que te dé eso, entonces tú comienzas entonces a implementarlo en método de que tú digas, Santo Domingo, vamos a implementarlo en Santo Domingo, a ver qué falla nos da. Ok, funcionó nítido. Vámonos para Santiago. Resolvió en Santiago. Pues ahora vamos a hacerlo sede en Nagua. Vamos a seguir así. Pero no es, mañana tira un decreto. Se cambió el sistema de evaluación. En el país completo. El país completo, sistema de evaluación cambiado. Los maestros andan buscando editoriales. Tutoriales, escritura, lo que dice la prensa. Vuelto loco. Para poder identificar cómo van a trabajar con ese proceso que se tiró. Entonces, eso es un problema. Amado te tiene una respuesta por ahí también. Lo que es educación por competencias es algo que es altamente efectivo para el país. Aunque no hace tiempo que se está hablando de educación por competencia en este país, que se está hablando desde el 2005, desde el 2005. Ahora, los politécnicos siempre han trabajado en educación por competencia. Sí. Y han trabajado en jornada extendida los politécnicos. Siempre, eso sí. Desde siempre. ¿Por qué? Porque en los politécnicos se trabaja en el hacer, como la educación no formal, como el Infotep. De hecho, sea de paso, la educación no formal es la que no va regida por el sistema educativo nacional de que la persona tiene que ser bachiller, sino prepara técnicos y técnicas. Entonces, lo que se ha tratado es de implementar a nivel del país lo que es esa forma de educación para que el estudiante salga mejor competente y pueda darle respuesta a las situaciones que se producen en el país, en el término de saber leer bien, saber escribir bien. Una persona que sabe leer y escribir bien desarrolla una alta función, porque el problema de la mayoría de nuestros profesores y de nuestros estudiantes está en la lectoescritura, que uno cree que es sencillo, pero la persona que no lee bien no interpreta bien. Al no interpretar bien, no le puede dar solución a cualquier tipo de problema. Ahora, hay docentes que lamentablemente no han asimilado ese cambio, y a los estudiantes a fin del periodo lo que le dan son unos exámenes, donde son 4 periodos que al estudiante no se le dan exámenes, sino son prácticas. No es que no se evalúe. La evaluación para mí ahora es más fuerte, porque el estudiante y el docente tienen que trabajar al pie de la marcha, al ritmo del proceso, y durante el proceso tanto estudiantes como docentes son evaluados. ¿Por qué? Porque los docentes tienen unos coordinadores. Hay un coordinador de las áreas académicas y hay un coordinador de las áreas técnicas, que son los que le dan acompañamiento. Ese coordinador tiene que estar altamente preparado y haber sido docente, porque
tiene que evaluar, tiene que acompañar. Se dice que es un acompañamiento, pero también es una evaluación, porque ahí se le da, en ese acompañamiento se toman las debilidades y la fortaleza del docente y ahí se ponen de acuerdo para que el docente haga un mejor trabajo. O sea, no es un examen al fin del periodo, sino al fin del periodo se le suman porque hay primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. Y para concluir, por ejemplo, hay lo que le llaman el P1, que es los contenidos que se dan en ese periodo de esa competencia y se suman. Y pueden haber 4 periodo 1, 4 periodo 3, así. ¿Por qué? Porque el docente tiene que evaluar el hacer del estudiante y sumarlo y dividirlo entre N. Me explico. Si le suministró en el periodo 1 4 prácticas, esas 4 prácticas se las suma y se le divide entre 4 y eso fue lo que sacó. Exacto. Pero no puede ser un promedio, no puede ser un examen. Y ahí es donde está la debilidad ahora. Esta implementación en las demás escuelas, excepto los politécnicos, todavía está en embrión y sabemos que va a mejorar para que los estudiantes y los docentes desarrollen las mejores competencias y usarlas significativamente en la sociedad. Amado, un mensaje final a las personas que están viendo este video, que son padres, ¿verdad? Son madres que están ahí también, que se educan en ese sentido y que por medio de este video van a ver la importancia de darle seguimiento a los muchachos. Empezamos por Amadito acá. Definitivamente. Miren, personalmente, mi esposa tiene que ponerse todos los días con sus hijos a explicarles las cosas. ¿Qué son tus hijos? Que son mis hijos. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando, el maestro hace su parte, porque no vamos a decir que el maestro no trabaja, él trabaja, pero es poco tiempo para él poder desarrollar todo lo que tiene que desarrollar en el niño. Esa parte nos pertenece a nosotros, a los padres, poder continuar lo que el maestro dejó en la escuela. Así que yo le exhorto, deje de ganarse medio peso y póngase para sus hijos. Que el futuro de mañana son sus hijos, no es usted, es su hijo. Miguel, adelante. No, decirle a las personas que no es que nosotros estamos en contra del sistema, porque todo esto lo vemos muy bien. Lo único que de la manera que se ha implantado ha sido muy apresurada, ¿verdad? Como ya explicó Amadito, se debió hacer un plan piloto, se debió ir marcando objetivos hasta llegar a la meta final. Pero tenemos total confianza en que sí, cada día más los maestros se van a ir adaptando, los padres se van a ir adaptando y los chicos también. Y van a pensar más aquí y menos aquí. Amado Bernabel. Gloria a Dios. Tanto docentes como estudiantes deben formar conciencia de que cada vez más se deben ir formando con la ayuda de Dios para darle respuesta a las situaciones y a los cambios, porque nosotros no podemos obviar los cambios. Lo que tenemos es que prepararnos bien para desarrollar las mejores competencias y enfrentar todos los cambios, porque nosotros necesitamos profesionales técnicos altamente capacitados para desarrollar nuestro país y seguir integrando la familia, y los docentes terminar de comprender y motivarse de que los estudiantes se evalúan es en el hacer, no por un examen, y que los estudiantes deben desarrollar las competencias en el aula o en el taller, y esa es su evaluación, no con un examen final. Señores, hemos llegado a la parte final. Un aplauso. Qué bueno, qué bueno. Sin salida Radio Show, señores. Sin salida Radio Show. Ay, 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 ay. Muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes, así que le invitamos nuevamente. Señores, que no se le olvide suscribirse, darle a la campanita, denle a la campanita para que los videos les sigan llegando las notificaciones. Y otra cosa, pongan en los comentarios abajo, pongan en los comentarios lo que ustedes quieren que nosotros hablemos en este lugar. Así también pongan su crítica de lo que ustedes ven que podamos mejorar, porque nosotros lo que queremos darle es contenido bueno y de calidad. Así es que ya ustedes saben. Muchas gracias. Sin salida Radio Show.